Meditaciones bíblicas. Continuamos con nuestras meditaciones y hoy vamos a hablar sobre el discipulado y la gran comisión. Iniciamos esta meditación leyendo la palabra de Mateo 28, 18 al 20 que dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, iniciamos nuestra meditación y lo primero que tenemos que saber o entender es qué significa ser discípulo. Bien, discípulo significa aprendiz, pupilo. En principio, este término se aplicó a los 12 que siguieron a Cristo, a Jesús, durante la época de su ministerio. Pero también de forma más ampliada este término se refiere a los seguidores de Jesús después de su resurrección a lo largo de la historia, es decir, a nosotros. El seguidor de Cristo necesita desarrollar lealtad al Señor para poder ser su discípulo. Significa que somete a la voluntad de Cristo toda su vida y renuncia a todo por seguir al Señor. Cuando una persona recibe al Señor como su Salvador, está aceptando su sacrificio y reconociendo su pecado, al tiempo que recibe el perdón por ese pecado y la salvación. Sin embargo, la persona que decide ser discípulo no solo le ha reconocido como Salvador, no, sino que también le recibe y le reconoce como su Señor. Esto implica un grado de compromiso con la causa de Cristo, un grado mayor. El discípulo de Jesucristo le obedece, le conoce, se relaciona con él y hace su voluntad. Esto es muy importante. Básicamente, se puede entender que cuando el Señor nos dice: id por el mundo y haced discípulos, se estaba refiriendo a que así como los 12 fueron preparados, enseñados y comisionados, nosotros, al ser discípulos de Jesús, también tenemos la tarea de formar a otros, enseñarlos, prepararlos y comisionarlos. Cuando decidimos ser discípulos de Jesús, estamos adquiriendo la responsabilidad de reflejar las enseñanzas de Cristo en nuestra vida diaria. Hermanos, sería algo ilógico pretender ser un discípulo si nuestra vida no se acopla al Evangelio del Señor. Lo anterior implica un sacrificio en cuanto a poner a Jesús como la prioridad en nuestra vida. Es pasar tiempo en su presencia, escucharlo, recibir sus enseñanzas, sus consejos, estudiar su palabra y obviamente poner en práctica todo lo aprendido. Dentro del llamamiento que nos hizo el Señor, enumeró algunos aspectos y hoy me gustaría detenerme un poco para hablar sobre cada uno de ellos. Y dice: id. Id, investigando un poco en el diccionario, significa moverse de un lugar a otro. En plural, la forma del tuteo, id, significa vosotros. Por lo tanto, el Señor está diciendo: id vosotros, ir vosotros. Luego vemos la palabra haced. La palabra haced es la segunda persona del plural del imperativo del verbo hacer. Es, en consecuencia, una acción, algo que se debe realizar. Es una orden. Luego vemos discípulos, que ya lo hemos visto antes, seguidores, personas que son leales a Jesús, a las cuales Él enseña y prepara para que luego hagan lo mismo con otras personas. Luego vemos naciones, se refiere a todos los países del mundo, esto incluye a todas las culturas, razas, a todos, absolutamente a todas las personas del mundo. Luego vemos que dice bautizándolos, y aquí se entiende o habla del bautizo cristiano, que es la demostración pública del compromiso que la persona hizo en la intimidad con Jesús. Es el nuevo nacimiento, es decir, cuando una persona ha tenido un nuevo nacimiento, después cuando decide bautizarse está mostrando públicamente su compromiso con Cristo, lo que vivió, lo que experimentó, lo cual implica que ser discípulo no debe ser algo secreto, es un compromiso que se hace público. Los discípulos no están escondidos, los discípulos son públicos, aunque vivimos en un tiempo de persecución y ellos vieron un tiempo de persecución, sus ministerios, sus obras y todo lo que hicieron siempre prevaleció
no dejaron de hacer la obra porque los persiguieran. Y eso es lo que hoy nos está diciendo el Señor. Nosotros tenemos que ser discípulos y para ser discípulos las demás personas que nos rodean, que nos conocen, que tratan con nosotros, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, tienen que saber quiénes somos nosotros y qué somos nosotros en el reino. Todo lo que un discípulo del Señor hace debe ser hecho en el nombre de la Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ser discípulos, como hemos visto, es una responsabilidad que adquirimos por voluntad propia. El Señor no nos obliga. El Señor no se lo impone a nadie. Y el precio por el discipulado es muy grande. Y también debo decir que así de grande y que difícil que es seguir a Jesús, también es así de grandes son sus bendiciones. Y hermanos, por encima de todo ello, la mayor riqueza del discipulado es poder ayudar a otros a encontrarse con Jesús, es decir, ser agente de cambio en la vida de otras personas. Y eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. No solamente a predicar el Evangelio o a evangelizar, a hablarle a una persona de Jesús. Eso está muy bien y habrá ocasiones en las que una persona solo tenga que hacer esa parte. Bien, pero si tú eres discípulo, has decidido ser un discípulo de Jesús, vas a tener que evangelizar a la persona. Y una vez que esta persona ha recibido a Cristo, te vas a preocupar por orar por ella primeramente todos los días, ayudarle en su crecimiento espiritual. Por lo tanto, te tienes que preparar, aprender la palabra, conocer la palabra, prepararte para que todo ese conocimiento que tú le vas a dar a esa persona o a esas personas sea un conocimiento correcto acerca del Señor. También vas a tener que estar ahí en momentos de caída, de dificultades, de prueba, ser un sostén para esa persona, un apoyo para esa persona. Es como cuando tienes un bebé, tienes que enseñarle a comer, lo alimentas, lo cargas, lo bañas, lo cambias y a medida que ese bebé va creciendo va siendo más independiente y tú ya no tienes que cargarlo en brazos para que coma, ya él aprende a caminar y no lo tienes que llevar siempre en los brazos y así como el bebé va madurando, tu discípulo va madurando y va creciendo, va a llegar un momento en el que esté preparado para que camine solo y para que solo él se relacione con el Señor. Pero mientras que ese momento llega, nuestra tarea como discípulos es ser esas personas que estamos ahí ayudando a otros a crecer en Cristo Jesús. Necesitamos discípulos verdaderos en el reino de Dios. Necesitamos personas que tengan la carga de preocuparse por el crecimiento espiritual de sus hermanos, porque vemos muchas iglesias y se predica mucho, pero luego nadie se ocupa de las situaciones que están pasando a las diferentes familias, nadie se preocupa de cómo podemos ayudar a esas familias, cómo podemos ser agentes de cambio en esas familias y cómo podemos ministrar a esas familias. Y ese es el tema más importante de este estudio hoy, de esta meditación, el discipulado. Nos llamaron a hacer varias cosas y es muy importante meditar en Mateo 28, 18 al 20 varias veces. A nosotros nos dijeron que fuéramos por la vida peleando con la gente y asustando a la gente diciéndole que si no se convierte se va al infierno. Eso ellos ya lo saben. Y si no lo saben, lo sabrán. Pero sí es nuestra tarea hacer discípulos y hacer discípulos requiere de amor. Mucho amor hacia el prójimo es una carga pesada y trae mucho sufrimiento. El que diga que no está mintiendo o no ha sido un discípulo o no lo es. Trae sufrimiento, no lo voy a negar, sí. Y con el sufrimiento también vienen las pruebas para ser fortalecidos, para ser más a la imagen del Señor, para ser tratados en nuestro carácter, para crecer espiritualmente y madurar. Pero también trae grandes bendiciones y la mayor de ellas para mí sin lugar a duda es permanecer bien cerquita del Señor, en la presencia de Dios. Recuerden, muchos le seguían, se beneficiaban de él, pero luego se iban. No se quedaban con él, no pasaban la noche con él, no se desvelaban con él, no estaban con él. Pero los que estuvieron con él fueron los que decidieron seguirlo. Y de esos 12, 3 pudieron experimentar la transfiguración y otras situaciones tan hermosas que el Señor les permitió. Así que entre más nos acerquemos a Él, mejor vamos a estar. Porque indudablemente la vida trae adversidades, seas o no seas creyente, seas o no seas discípulo, todos vamos a sufrir y a experimentar pérdidas, dolor, enfermedad, sufrimiento, infinidad de situaciones. ¿Qué mejor que tomar la decisión de experimentarlas estando bajo la sombra del Omnipotente, es decir, bajo el cobijo de Jesús? Bien, llegamos al final de nuestra meditación en este día, el discípulo y la gran comisión. Deseo que sea de bendición y les invito a compartir nuestros contenidos, a visitar nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook,
en nuestro canal en YouTube, a suscribirse, a darle me gusta y a compartir. También tenemos nuestro grupo en Telegram y tenemos grupos de WhatsApp en los cuales difundimos nuestros contenidos. Que el Señor les bendiga ricamente y que la bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes y sobre todas sus familias en este día. Buen día para todos.